empezar a grabar. Hoy es la clase del 12 de octubre, el día de la invasión de los españoles al continente de Abya Yala. Sabían ustedes que nuestro continente en realidad tenía muchos nombres, podía tener muchos nombres porque eran distintos los pueblos que lo habitaban, pero uno de ellos es Abya Yala. Así que es la invasión de España a Abya Yala. Ese sería el día de hoy. Pero bueno, más allá de eso, que siempre hay discusión sobre ese punto. Hoy lo que vamos a tratar de hacer es realizar un repaso, porque el examen último, el examen final, es el día 19 de octubre. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí o no? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Y entonces tenemos una serie de puntos que nos ha establecido el doctor Marcelo Blanco, y eso es lo que vamos a tratar de repasar hasta un cierto punto, porque no nos va a alcanzar tanto el tiempo. Y otra cosa es recordarles que va a ser presencial el examen, y además de eso, el tema es que va a ser presencial y va a ser multiple choice. O sea, así como se hacía multiple choice en la plataforma virtual, pero en vez de eso va a ser en papel y presencial, pero con elección de una pregunta, 3 opciones. Acá Lara Mieva Pérez ha levantado la mano. Díganos. Hola, profe, buenas tardes. Hola Lara, ¿qué tal? Me gustaría sacarme una duda antes de empezar. Sí. Yo el primer parcial lo desaprobé, el segundo no. Quería saber si me va bien en este último, si ya queda regularizada la materia o si tengo que rendir otro recuperatorio. ¿El primer parcial no hubo recuperatorio? No me acuerdo ya, por eso te pregunto. Hasta donde yo sé, no, pero no Bueno, sabía. vos me lo querrías mandar, viste que estamos todos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Buscame a mí en el grupo de WhatsApp, mándame tu situación, y entonces yo le voy a mandar un email a la doctora Romina Velázquez para que me diga, me dé directivas sobre eso. Sobre todo de regularizar, porque de promocionar. Bueno, la última vez me pasó con otra materia que hacemos nosotros que se llama textos jurídicos, que le pregunté a la doctora Romina qué pasaba con, por ejemplo, si yo tenía una persona que no había llegado al 70% en el primer examen, y con el recuperatorio, si en el recuperatorio sacaba el 70%, si podía promocionar. Por lo menos en esa materia que es de primer año, y es como distintas del nuevo plan, si sacaban el 70% en el segundo examen, el recuperatorio, promocionaban. Así que te pediría, Lara, que me mandes eso, así pero bien sintético, como un planteíto, que yo se lo voy a mandar a la doctora Romina Velázquez. Buenísimo. Ahora, al final de la clase, se lo envío. Sí, por mensajito. Y entonces yo eso lo voy a transformar en un email que le voy a mandar a la doctora Romina Velázquez. Después hay que escribirlo varias veces porque como es una persona sé que muy ocupada, tarda en responder, pero lo haremos. Buenísimo, gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, entonces, si les parece bien, comenzamos el repaso. Me parece importante el repaso. Si ustedes están atentos, van a ver que yo voy a ir desarrollando todos los temas del examen uno por uno, así que al que lo pueda escuchar y estar, les sirve de estudio. Y si no, después también al que no alcance a escuchar y estar, escuchar reescuchar el video que vamos a dejar grabado, también le va a servir para hacer un repaso. Acá estoy buscando, un segundito. Este tema del compartir me vuelve loco. Bueno, para empezar, miren, les voy a mostrar esto. En la plataforma, hoy recién, además de hacer el PowerPoint, subí, acá van a ver que estoy poniendo ven que estoy poniendo el aula, ¿no es cierto? ¿Lo están viendo? Díganme sí o no. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces van a ver que en el aula, oratoria no, seminario no, público, derecho internacional público, ¿dónde estás, corazón? Derecho internacional público, acá arriba. Van a ver que acá les he puesto esta unidad con las cosas, para que estén bien concretas las cosas del repaso. Unidad repaso del 12 de octubre del 2021,
repaso para parcial. Entonces van a ver acá el PowerPoint, que dice repaso PPT, es el PowerPoint que vamos a trabajar hoy, y algunos de los tratados concretamente que están pedidos como parte de lo que se les va a tomar. ¿Lo ven? Acá lo van a ver. De ahí lo tienen que sacar, y también de la unidad del medio ambiente, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, dejo esto, ya se los mostré. A ver cómo hago para que se me vea el PowerPoint. No sé por qué. Ahí vamos a abrirlo por el otro lado. Un segundito. Si yo lo tengo abierto, ¿no? Estoy acá. Acá, una pestaña. No. No, sí, no es fácil esto. Acá está, gracias al señor. Ahí está. ¿Lo bien? ¿Lo ven? ¿Ven el PowerPoint? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bien, clase repaso de Derecho Internacional Público. Vamos a ir medio rapidito. De última va a quedar grabado y ustedes después lo repasan. A lo mejor hasta les sirve, qué sé yo, bajan la voz del PowerPoint, de la grabación, y lo escuchan mientras lavan los platos, mientras hacen otra cosa, pero así les va quedando, que les sirve de estudio para el día 19 de octubre, que es dentro de una semana. Los temas del parcial son la unidad 4, el Tratado del Espacio del 1967, la unidad 12, los principios del derecho ambiental internacional, la unidad 13, la declaración, aquí son varias cosas, y hasta acá vamos a llegar hoy con todo lo que he puesto, lamentablemente vamos a llegar hasta acá. La Declaración de Estocolmo del año 72, la Declaración de Río, el Acuerdo de París de Cambio Climático del 2015, el Acuerdo de Escazú del año 2018. La unidad 14, el espacio Schengen, la eurozona, la norma comunitaria europea, el efecto directo. La unidad 15, antecedentes y órganos del Mercosur, eso lo hemos tratado, lo he trabajado con ustedes, me acuerdo en una clase, el Mercosur. Y la unidad 16, cooperación internacional y globalización, la OIT, la OMS. Y la unidad 17, no sé si lo habrán dado con alguno de los doctores, el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo internacional, la legítima defensa preventiva. Entonces, arrancamos con esto, que se llama El Tratado del Espacio de 1967. Está en la página 506 de Barbosa. ¿Me siguen? Sí, profe. Gracias, gracias. Bueno, respecto del anterior, me queda la preocupación de si ustedes con alguno de los profesores dieron esto del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo internacional. ¿Lo dieron? No leí nada de eso, profe. Ah, está complicado entonces. No, creo que el profesor Flores habló algo del 11 de septiembre, pero así muy por encima. Bueno, si no, hoy no vamos a dar eso porque no lo tengo acá, pero voy a buscar material y se los voy a poner ¿vieron que está esa unidad que les dije que dice unidad repaso? Voy a buscar material sobre el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo internacional, la legítima defensa preventiva, ese tema, y se los voy a poner ahí como para que lo lean de ahí. ¿Está bien? Más allá de que voy a hablar con los profesores y les voy a decir que ustedes dicen que no se los dieron a eso. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, Tratado del Espacio de 1967, es lo más antiguo, digamos. Tenemos el Tratado del Espacio de 1967, se llama así de largo es. Esto debe coincidir, chicos, con lo de que dieron en esa conferencia que nos dieron, que era la Universidad de Rosario, me parece, y que hablaba todo del tema del espacio, que me acuerdo que una de ellas hablaba medio raro, parecía que era centroamericana, la profesora. Y la conferencia esa, yo la posteé en el WhatsApp, también voy a buscarla para ponerla acá en la unidad de repaso. Claro, lo que pasa es que con la falta de tiempo que deben tener ustedes, a lo mejor no tienen tiempo para verse toda la conferencia, pero a lo mejor pueden ir así adelantándola. Yo muchas veces cuando tengo que estudiar algo rápido, pongo el video y lo voy poniendo, y cuando dice algo que no es interesante, lo voy pasando. Pero por lo menos escuchen un poquito a ver qué dice la conferencia, porque a lo mejor los profes le preguntan qué es lo que pasaba en la conferencia, porque recuerden que esa conferencia era de asistencia obligatoria. Entonces yo se las voy a volver a poner ahí en el repaso. Y esa conferencia hablaba de esto, del Tratado del Espacio de 1967. Y el tratado se llama Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Fíjense que dice ultraterrestre. Incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Esto fue aprobado, miren qué interesante para acordárselo,
la resolución de la Asamblea General 2222, 2222, de 1966. Está bueno para acordarse, ¿eh? Se van a acordar con tipo regla mnemónica, que es de la resolución 2222 de 1966 de la Asamblea General de la ONU. Y entró a regir en el año 67, por eso se llama Tratado del Espacio de 1967. Bueno, ahí lo acabo de resaltar, no sé por qué lo tengo duplicado, vamos a eliminarlo. Bueno, respecto de eso, yo eso lo voy a poner en el aula virtual porque lo busqué al tratado, creo que tiene como 70 páginas, es el único problemita, pero se los busqué y se los puse en forma original. En la portada del tratado se ve así, Tratados de Principios de Naciones Unidas sobre Espacio Ultraterrestre, y se los puse en el aula virtual en la parte esa que les digo, unidad de repaso. Este tratado, de 1967, es un marco jurídico básico del derecho internacional del espacio. Fíjense, tengan en cuenta que acá es del espacio, y en cambio más adelante vamos a ver el Tratado de Estocolmo de 1972, que no es del espacio, sino del medio ambiente. A ver, admitir. Ahí está. Entonces, así que diferenciemos el Tratado del Espacio de 1967 y lo diferenciamos del Tratado de Estocolmo de 1972. Entre los principios de este Tratado del Espacio dice que prohíbe a los estados parte del tratado la colocación de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en la órbita de la Tierra, o sea, en el espacio aéreo, o instalarlo en la Luna, o en cualquier otro cuerpo celeste, dice, o en cualquier otra estación del espacio exterior. Y dice que se limita la utilización de la Luna y otros cuerpos celestes y que tienen que tener solo fines pacíficos. Así que dos cosas, solo fines pacíficos y no se pueden colocar armas nucleares o armas de destrucción masiva. Solo fines pacíficos, no se pueden hacer pruebas de armas de ningún tipo, ni en la Luna, ni en los espacios extraterrestres, en los espacios, como que dicen, cuerpos celestes o en estaciones del espacio exterior. Se prohíbe también que reivindiquen esos recursos. No pueden decir, la Luna es mía, o un pedazo de la Luna es mía. Entonces se prohíbe la reivindicación de recursos celestes como la Luna, o bien, por ejemplo, decir, qué sé yo, el planeta Venus es nuestro. Entonces se prohíbe la reivindicación de los recursos celestes como la Luna o un planeta, y se dice que son patrimonio común de la humanidad. El artículo 2 del tratado establece además que el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y los cuerpos celestes, no pueden ser objetos de apropiación nacional. Después también hay otro artículo, el 6º, que refiere a la responsabilidad internacional, y dice, las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio extraterrestre, incluso la Luna y cuerpos celestes, tienen que ser fiscalizadas por el Estado. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no puede haber una empresa privada, qué sé yo, la empresa Trump, o alguna otra empresa con mucha plata, que ponga una estación de investigación en la Luna y lance un cohete a la Luna y que en realidad eso no está fiscalizado por el Estado. Tiene que estar fiscalizado por el Estado. De última, que sea responsable el Estado de lo que está pasando y no un particular, porque ya sabemos que los particulares no se van a querer ser responsables de esto. Después dice, los Estados partes van a ser responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen. Después, si hay motivos para creer que una actividad o experimento que se haga en la Luna, en un cuerpo celeste, etcétera, ponga en peligro a las otras actividades pacíficas de los otros estados o la estabilidad de los otros estados, esos otros estados pueden pedir que se les diga, derecho de información se llama eso, poder consultar y que se les dé información. Bien, después se otorgan a los estados los medios necesarios para la resolución de conflicto. Habrá, qué sé yo, arbitraje, mediación, entre los estados partes de este convenio de 1967. El presente acuerdo rige la relación entre los estados y los particulares con respecto a la exploración, utilización y explotación del medio, el espacio extraterrestre, ultraterrestre llama, la Luna y otros cuerpos celestes, y es una base jurídica para la exploración y explotación de estos espacios. ¿Quiénes ratificaron? Esto es importante, veamos si Argentina rige o no rige. Recordemos, estamos hablando del Tratado del Espacio, o que en su texto también habla del espacio ultraterrestre, de 1967. ¿Quién ratificó? Tenemos que Argentina lo firmó en 1967 y lo ratificó en 1969. Estados Unidos
que es interesante porque después vieron que en materia de medio ambiente Estados Unidos se resiste, pero en este caso Estados Unidos lo firmó en 1967 y lo ratificó en 1967 también. Y acá pueden ver ustedes el mapa de los estados, que en general en América del Norte y del Sur, casi todos lo han firmado y ratificado, y solamente en Bolivia, en el caso de Bolivia y Venezuela, está solamente firmado, no ratificado, y después toda Europa y Asia parece que está firmado y ratificado, y hay muchos países de África que ni siquiera lo han firmado y ratificado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, Argentina ha firmado y ratificado ya en el año 1969. Bueno, segundo punto del repaso, los principios del derecho ambiental internacional. Por ahí una compañera siempre quería saber más o menos en el libro de Barbosa dónde estaba, y en el libro de Barbosa está en la página 549. Y recuerden que esto va a estar aproximadamente en la unidad 15, que era la unidad del medio ambiente, para que lo tengan en cuenta. Principios del medio ambiente. Usted subió el recorte, profe. ¿Cómo? Que usted subió el recorte de la parte de los principios. Sí, totalmente. Lo subí, y además ahora, ¿saben qué? A los fines también de hacer este PowerPoint, y no tener que estar tipeando, busqué y encontré un artículo muy interesante de una autora, publicado bien en una revista, porque vieron que cuando uno busca en internet hay que ver, porque por ahí encuentra cualquier cosa. Pero, ¿saben cómo siempre encuentro cosas más válidas? Si yo le pongo, por ejemplo, Principios del Derecho Ambiental Internacional, PDF, si le pongo la palabra PDF, es probable que encuentre un artículo publicado en una revista, una revista de derecho, o una revista universitaria. En cambio, si le pongo así en general, voy a encontrar cualquier comentario, ¿no es cierto? Pero encontré un artículo que es bastante sintético y que por lo menos nos da, creo que eran 7 principios claros del derecho ambiental, y además una conclusión. Ahora que me acuerdo, les cuento que ahora hace poco, no sé si saben, hace 2 semanas rendí el concurso para jueza del cargo que estoy ocupando ahora, que estoy interina, jueza civil, comercial, este juzgado es civil, comercial, ambiental y laboral, juzgado con Caram. Y bueno, los profesores al final me preguntaron, bueno, ya que es ambiental, y es ambiental desde el 10 de septiembre es ambiental, nada más. Me preguntaron, ¿cuáles son los principios del derecho ambiental? Ay, bueno, yo saqué la guitarra mal y salí por la tangente, pero creo que salí bien parada, y además aprobé el examen, que es lo importante. Y ahora lo interesante es que me encuentro nuevamente con este tema, así que es como una cosa del universo que me llama a estudiar los principios del derecho ambiental, porque les cuento, como les digo, el derecho ambiental, si bien está en los tratados internacionales, también el derecho ambiental lo vemos en la aplicación práctica. Porque yo lo que quiero que sepan ustedes es que el derecho internacional público no es solamente para ir a ser embajador a algún lado. El derecho internacional público después te permite hacer planteos concretos en la vida diaria, en reclamos. Por ejemplo, si hay un reclamo de una persona discapacitada, lo vas a reclamar no solo por las leyes internas de nuestro Estado, sino también por lo que le llaman la convencionalidad, es decir, los tratados internacionales que amparan por los derechos humanos de esa persona. Bueno, y en materia de derecho ambiental, también rige para la vida diaria, como les digo, este juzgado de Concarán es civil, comercial, ambiental, antes se llamaba de minas, y de minas nunca hubo nada, pero ahora se llama civil, comercial, ambiental y laboral, y en lo ambiental, bueno, lo que yo le dije a los profesores ahí cuando rendí, es que, bueno, yo aplicaría la ley, hay una ley nacional que se llama 25.675, que lo único que tenía, como para decir, porque realmente no está muy desarrollado qué pasa con un juzgado a nivel ambiental. Pero también dije, nuestra Constitución Nacional, aquí viene lo que les quiero decir a ustedes, nuestra Constitución Nacional, en los artículos 41 y 43, menciona expresamente que cualquier interesado, ni siquiera una persona con un derecho, una persona interesada, así que una persona que pasa por la ruta y ve que se está contaminando un arroyito, cualquier persona interesada puede interponer un amparo basado en los principios del derecho ambiental y diciendo que tiene interés en que cese esa contaminación. Entonces, y aquí me vine a encontrar con los principios del derecho ambiental en este paper que les he subido en la unidad del repaso, que ya lo van a ver ahí,
que les puede servir como síntesis, ¿no? Y en realidad, en base a esta autora, son 7 los principios del derecho ambiental, del derecho al medio ambiente. Para empezar, la autora dice, en el derecho internacional público sabemos que hay fuentes del derecho, eso se acuerdan que estaba en la unidad 1 o 2, y estaban las convenciones internacionales, la costumbre internacional, las decisiones judiciales, ya sea de las cortes internacionales o también las cortes de arbitraje, también pueden llegar a ser una decisión que haga precedente, y los principios generales del derecho. Entre los principios generales del derecho tenemos esto, de los principios generales del derecho del medio ambiente. Entonces, el primer principio que nos arroja esta autora, pero también está en Barbosa, es el principio de soberanía de los estados por un lado y de responsabilidad por otro lado, que dice que son 2 principios juntos, aparentemente contradictorios, pero que se deben relacionar. Entonces, primero los estados tienen derecho soberano sobre sus recursos naturales. Por eso, la importancia de que Argentina defienda sus yacimientos de petróleo, o por ahí hay también yacimientos, no sé cómo llamarlo, depósitos de gas natural, de gas que se pueden explotar, y que no venga, bueno, y el tema del agua que es fundamental. ¿Qué pasa en el sur cuando hay grandes extensiones de tierra, donde adentro de la extensión de tierra hay un lago, y entonces lo compra una persona con muchísimo dinero de Estados Unidos? Me parece, por ejemplo, uno que tiene una empresa de ropa, ahora no me va a salir el nombre, que se ha comprado muchas extensiones así, que tienen lagos en el interior de su propia tierra y no deja pasar a nadie, y explotan el agua y se la toman ellos y se la guardan ellos. Pero sin embargo, ahí está el principio de soberanía. El Estado tiene la soberanía sobre los recursos naturales, así que tiene que haber un cuidado sobre los recursos naturales. Y después, a la vez, los estados no deben causar daño al medio ambiente. ¿Por qué? Porque si vos causás, no puedes decir, yo causo un daño al medio ambiente adentro de mi territorio, porque como estos daños son volátiles. Si causa un daño, qué sé yo, acá en Concarán, se va a sentir en San Luis. Si se hace en San Luis, se va a sentir en Mendoza. Se va volatizando, así que no es cuestión de territorio, no podemos causar el daño en el medio ambiente en general. Ese es uno de los principios, entonces, soberanía y responsabilidad. Otro de los principios de buena vecindad y cooperación internacional. Este principio coloca en los estados la responsabilidad de no dañar al medio ambiente, nuevamente, pero además hace que haya cooperación entre los estados, la obligación de prohibir. Un estado ve que se está provocando un daño, bueno, tiene que prohibir esa actividad por cooperación, no solo porque debe hacerlo, sino por cooperar con otro estado que está al lado al que le puede causar un daño, por ese tema de que se volatiza y se expande. El principio de acción preventiva. Esto lo estudié, me acuerdo, cuando estudiaba para el concurso, bendito concurso, la verdad que he estudiado mucho en esos 10 días. Hablaba del Código Civil y Comercial, que en el Código Civil y Comercial se han puesto 2 grandes funciones en materia de otras fuentes de obligaciones, que serían los daños y perjuicios, y las 2 grandes funciones son, una es la función preventiva, que está en el 1070 por ahí del Código Civil y Comercial, la función preventiva y la función resarcitoria. Y en la función preventiva decía los autores que estudié, entre ellos un tratado que me compré para estudiar de la ley, de 11 tomos, y bueno, este autor, me parece que era Leyes, se llamaba, ahí, decía que una cosa es la acción preventiva y otra cosa es la acción cautelar. Pero que en general lo de la acción cautelar y que se haga a pesar de que no esté demostrado que esté causado el daño, científicamente a veces no se llega a demostrar, pero que por precaución, el principio de precaución, se evite realizar esa acción que podría causar este perjuicio. Y aquí entraría, por ejemplo, yo les pondría como ejemplo, vieron que se dice que en el campo el hecho de que fumiguen con determinados productos provoca un daño en el medio ambiente y provoca incluso el envenenamiento de los productos que se utilizan, que los tomamos y no nos damos cuenta, o de los trabajadores que están ahí, los tienen para que venga el avión, de banderilleros, y les echan encima toda la sustancia y pasa el avión. Bueno, y se dice que eso causaría cáncer. Y a la vez, los que fabrican esto, que son grandes corporaciones, dicen, no, pero no está demostrado que causa el cáncer. Entonces, en estos principios del medio ambiente, se va más allá de la acción preventiva
y aunque no se está buscando que aunque no esté demostrado que cause un daño, debido a que si después se demuestra ya va a ser muy tarde, se evite que se lleve a cabo este tipo de acciones que causan daño al medio ambiente. Así que, bueno, ténganlo en cuenta, principio de acción preventiva y principio de acción cautelar. Acá está el principio de precaución, que es cuando todavía está en evolución esta norma, que es lo que les acabo de decir. Se manifiesta este principio en el principio 15 de la Declaración de Río de 1992, ya lo vamos a ver si llegamos, que dice que cuando existe un peligro de daño grave o irreversible, aunque no haya certeza científica absoluta, eso no se va a usar como justificativo para evitar que se aplique una norma y se evite que se cause ese daño. Entonces, si realmente hay mucha estadística que dice que tirar ese tipo de productos en el campo provoca cáncer al pueblo que es vecino, hay aumento de los casos de cáncer en el pueblo vecino, aunque no esté demostrado causa-efecto en ese cáncer que sea. Vos, Martín, que estás en la zona de Tilisalado, todos estos campos acá es lo que hacen acá. Tiran todo tipo de productos al medio ambiente, y bueno, dicen, después te dicen, esto no está demostrado que cause cáncer. Bueno, pero hay una estadística grande de que aumente la cantidad de gente que está con cáncer o que se transforman en celíacos debido a los elementos que se largan al medio ambiente. Bueno, por el principio de precaución, habría que evitar y reducir esas emisiones al medio ambiente, aunque no esté demostrado científicamente que ha causado ese daño. Otro de los principios, la obligación de indemnizar por daños. Este es un principio general del derecho internacional público, y es un principio general, en realidad, de todo el derecho de daños. Sí, viene ya de los romanos, ¿no? El neminem ledere, el que si causa un daño, debe evitar el daño, y si no, debe resarcirlo. Entonces dice, los estados tienen la responsabilidad de garantizar que las actividades que se realizan dentro de su jurisdicción o control no causen un daño al medio ambiente, y si lo han realizado, si la violación de esta regla puede causar daño, y si se producen daños, debe indemnizar. El tema es después cómo hacer práctico eso, cómo obligar a un estado a que indemnice. Ese es otro cantar, pero por lo menos el derecho internacional público, como la moral pública, como la ética, como ahora ya no sé, ya la esclavitud está altamente, ya se sabe que no corresponde, que es altamente inmoral, bueno, pero en el siglo XIX no se lo comprendía así. Todo eso va evolucionando, como la conciencia del ser humano, me parece que va evolucionando. Así que el derecho internacional público también. Otro principio de responsabilidad común, aunque diferenciada. Dice, la protección del medio ambiente es un desafío común de todos los países, es responsabilidad de todos, pero después la idea es que los estados deben cumplir con las obligaciones internacionales en cada uno de sus territorios. Y este principio fue reconocido en la Declaración de Río en los principios 4 y 7. Incluye dos elementos constitutivos. Uno es la responsabilidad común de los estados de proteger todo el medio ambiente, como le llama la encíclica del Santo Padre, le llama la casa común, el medio ambiente. Y el segundo elemento es entender las diferentes circunstancias de cada estado. Por ejemplo, dice que los países industrializados contribuyen más al calentamiento del planeta que los países que están, le llaman, en vías de desarrollo. Otro principio, esto es lo que le tendría que haber dicho los profesores que me tomaron el examen, el principio de desarrollo sostenible. El principio de desarrollo sostenible se define por primera vez en un informe Brundtland. Me acuerdo que de eso hablamos en una última clase, en el informe Brundtland, como un desarrollo que, por un lado, desarrollás en pos del hombre, pero por otro lado también mantenés la naturaleza y evitás que se causen daños. Tiene que ser, eso es lo que se llama sostenible o sustentable, también se llama a veces. Bueno, otro principio, este es el desarrollo sostenible. Y después dice esta autora, ¿no? Que el principio de desarrollo sustentable o sostenible implica 3 patitas. Acuérdense, 3 cosas. La equidad intergeneracional, que le dejemos a las nuevas generaciones la misma cantidad de riqueza natural que tuvimos nosotros cuando vinimos al mundo. El uso sostenible o sustentable, que es lo que dijimos recién, que usemos, pero no abusemos, que usemos, pero no destruyamos. Y que se integre el medio ambiente, el desarrollo. Por eso dice que el hecho de que la protección del medio ambiente debe ser una parte integrante del proceso de desarrollo de todos los países. Me parece un principio lindo, como de mayor solidaridad entre los estados, que toma en cuenta no solo
no solo el tema del medio ambiente, sino también la pobreza, la situación de pobreza y la necesidad de los estados. Bien, entonces, por último, dice esta autora, vieron que yo hasta acá desarrollé 7 principios. Dice esta autora, las medidas preventivas y precautorias y los principios de desarrollo sustentable o sostenible son los más difíciles de defender porque se trata de conceptos muy avanzados y son todavía como imprecisos. Claro, entonces, si vos después querés plantear una acción internacional basada en que una medida precautoria, vamos a tener problemas, sobre todo porque las cortes internacionales tienden a estar en Europa, son europeos centristas, no nos miran bien a los países del lo llamado tercer mundo, y siempre tiran para abajo, digamos, y siempre nos dicen que no hemos probado acabadamente el daño. Entonces, bueno, las medidas preventivas y precautorias como que están en desarrollo. Por otro lado, si el principio de desarrollo sostenible se arraiga rápidamente en el derecho internacional, estas decisiones podrían, o sea, se podría llegar a una investigación ambiental de los daños que se podrían haber causado, y no debe subestimarse la influencia de la litigación internacional, las decisiones de la Corte Internacional de la Haya, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en este caso de América, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde también el tema de un daño al medio ambiente podría transformarse en un daño a un derecho humano de personas físicas, de personas humanas de América. Y entonces podría entrar en juego la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hasta acá entonces hemos desarrollado 2 temas, como han visto, los 2 temas serían el Tratado del Espacio de 1967 y los principios del derecho ambiental internacional. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, Sí, muchísimas profe. gracias. Bien, sigamos. Ahora viene otro tema que sigue en la tónica del derecho ambiental, que es, esto dice, la unidad 13, la declaración, son 1, 2, 3, 4 cosas. La declaración de Estocolmo de 1972, la declaración de Río de 1992, 20 años después, el Acuerdo de París del 2015, así que el 2015, ¿cuánto es? 20 años después también, 23 años después, vamos de a 20 años. Y el Acuerdo de Escazú del 2018, ese fue más rápido. Entonces, arrancamos con la Conferencia de Estocolmo. Miren, Conferencia de Estocolmo 1972, yo acá le tendría que poner 1972 para más claridad. 1972. Y acá les puse Estocolmo, esta es la bandera de Estocolmo, como para que tengan idea, y Estocolmo, no sé si ven, está acá, a ver si puedo, así, Estocolmo parece que está acá. Bueno, lo tapé, pero ahí estaría Estocolmo, en el medio de la península esta, entre Finlandia y Noruega, Estocolmo. 1972. La Conferencia de Estocolmo fue una conferencia internacional convocada por la ONU, se celebró en Estocolmo, Suecia, durante, ven acá, 11 días en junio, porque una cosa es la Declaración de Estocolmo y otra es la Conferencia de Estocolmo. La Conferencia de Estocolmo sería el órgano, la reunión en la cual tuvo lugar la Declaración de Estocolmo, que fue durante 11 días en Estocolmo en 1972. Fue una gran conferencia, tuvo un gran impacto, fíjense que en el año 72. Yo me acuerdo, les cuento, en el año 72, porque a lo mejor ya conté el cuento y parezco las viejas que cuentan los cuentos 2 veces, pero cuando yo iba más o menos en 7º grado, que debía ser por el año 73 o 74, no, a ver, 7º grado no, ahí debe haber sido en 5º grado, o algo así, no, 7º grado, no sé, cuando tenía unos 10 años. Entonces, no, debía tener menos. Bueno, digamos, debe haber sido para el año 75, que fue después de esto. Empezó a ver en la escuela mía un montón de afiches en las paredes que hablaban de la necesidad de que había unos desodorantes en esa época, me parece que después cambió la forma de hacer los desodorantes, que los desodorantes causaban un gran problema al medio ambiente, decía, y que había que no usar ese tipo de desodorante, sino otro tipo de desodorante que fuera así que tipo soda, que tiraba un poquito de agua, tiraba así con soda, porque el otro, lo que contenía adentro de la barrita del desodorante o del estuche, causaba un gran problema al medio ambiente. ¿Cómo fue la impresión que me causó eso? Es decir, ¿cómo al medio ambiente un desodorante? Yo era muy chiquita,
Pero bueno, fíjense que eso fue inmediatamente, pienso yo, un par de años después de esta conferencia de Estocolmo, que fue una gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioambientales, tuvo un impacto real en políticas medioambientales, sobre todo parece ser en la Comunidad Europea, y se creó una directriz sobre protección del medio ambiente en Europa. Esto allanó el camino para que después se llevara a cabo el protocolo de Kioto. Vieron que entre los temarios que nos puso el doctor Blanco no está el protocolo de Kioto. Igual yo le pegaría una leidita porque está relacionado con esto, pero no está en el temario. Bueno, esta conferencia de Estocolmo y declaración de Estocolmo tiene 26 principios. Importante que recuerden, esta tiene 26 principios, en cambio, la declaración de Río tiene 27 principios. Yo digo para que se acuerden, y recuerden también lo que dijimos antes del tratado del ambiente ultra exterior, ultra extraterrestre, que era de 1967, a ver si lo pongo de nuevo acá, 1967, y que decía que cuántos tenía. Tratado del Espacio de 1967, y recuerden como regla mnemónica que es la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2222, elaborado en 1966 y sacado en 1967. ¿Saben por qué les digo? Porque en general cuando uno va a rendir un examen, tener esos pequeños detalles después te ayuda a ubicarte en de qué te están hablando. Entonces vas a decir, claro, este es el de Estocolmo, que fue de la resolución 2222, de 1967, que entró en 1967. En cambio, el otro, ¿no? El de 1967, que es el Tratado del Espacio Ultraterrestre. En cambio, tenemos la Conferencia de Estocolmo, en 1972, en Suecia, en Estocolmo. Y tiene 26 principios. Se conoce, dice, que fue el comienzo de la conciencia de la moderna política de los problemas ambientales globales. Claro, que hasta ese momento ni se hablaba del medio ambiente, no importaba mucho el medio ambiente, se mataban animales, se dejaba todo tirado, y contaminaban los ríos, y todo parecía, me acuerdo que en patente, también en la escuela me enseñaban, que el agua era un recurso renovable, me decían. Y ahora se sabe que el agua no es un recurso renovable, porque podemos llegar a contaminar todas las aguas del mundo, que se pueden llegar a contaminar, y no se van a renovar por sí mismas. Así que el agua por sí misma no es un recurso renovable. Entonces esa conciencia comenzó con esta Declaración de Estocolmo de 1972. Bien. Hay un preámbulo. ¿Por qué puse todo esto? Porque me puse a desarrollar todo esto, les cuento. Pensé que eran los principios, y los tengo acá todos 1, 2, 3, 4, y después me di cuenta que después empezaban los principios. Bueno, el preámbulo dice que el hombre, esto me interesa mucho, miren, esto en realidad en otros tratados de derechos humanos se llama, acá se los voy a poner, el principio pro homine, se llama, y también se aplica en las resoluciones judiciales, el principio pro homine, es decir, que si uno tiene que resolver cualquier cosa, un negocio o un derecho que se plantea, un derecho administrativo, algo sobre una tierra, qué sé yo, pero está en juego la vida y el derecho humano de un ser humano, digamos, un ser vivo humano, hay que poner en juego, hay que darle prioridad al derecho de ese ser humano y no todo el resto. Ese es lo que se llama el principio pro homine. Y entonces ya en la Declaración de Estocolmo de 1972, en el preámbulo se dice que el hombre es obra y artificio del medio que lo rodea, que ha adquirido el poder de transformar de innumerables maneras cuanto lo rodea, y que estos dos principios del medio humano, natural y artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y el goce de los derechos humanos fundamentales. Entonces ya vemos que este tratado, que desde hace muchísimo tiempo, hace 50 años, ¿cuánto es esto?, ya nos habla de que hay que ver el medio ambiente como una forma de fomentar la vida y los derechos del hombre. Eso se llama principio pro homine, que después está en los tratados de derechos humanos. Bien, otra parte de lo que en el preámbulo se habla de la protección y mejoramiento del medio humano, que el hombre debe constantemente analizar qué es lo que está haciendo y descubriendo, inventando para ver a dónde van los beneficios de su desarrollo, y me encanta porque por ahí también vuelve a hablar de los países en desarrollo, y dice esto: los países industrializados deben esforzarse por reducir la distancia que separa los países industrializados de los países en desarrollo.
Todo esto está en el preámbulo de la Declaración de Estocolmo. Bien, en cuanto a los principios en sí, tenemos principio 1, el hombre tiene derecho a la libertad, eso se parece mucho a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la época de la Revolución Francesa. Y entonces dice, el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad, el disfrute de las condiciones de vida adecuadas para el medio, Es como una especie de approach, digamos, vamos acercándonos al tema. Y entonces, miren qué interesante, porque mezcla, otra vez vuelve a mezclar el medio ambiente con los derechos humanos, porque dice, las políticas que promueven y perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial, es realmente resurdito de la declaración, me encanta, dice, la opresión colonial, todas otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse. Eso es. Las políticas que promueven el apartheid, claro, porque en el año 72 todavía estaba el apartheid en Sudáfrica, bueno, y en otros países donde lo practicarían. La segregación racial, la discriminación, la opresión colonial. Entonces, el principio 1 es el principio pro homine, el principio que el medio ambiente hay que cuidarlo como hay que cuidar el hombre, y que hay que eliminar las políticas que van en contra del ser humano. ¿Cómo sería el apartheid, la segregación racial? Fíjense que casi no habla del medio ambiente, habla del ser humano. El principio 2, los recursos naturales de la tierra, como el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y los ecosistemas, deben preservarse por las generaciones presentes. ¿Alguno se acuerda cómo se llama ese principio? Habla de las generaciones, presentes y futuras. ¿Cómo se llamaba ese principio que lo dijimos recién? Digan sí o no también. Che, no están más ahí, no me están escuchando. ¿Qué pasa? ¿Están pensando? Bueno, ¿se acuerdan que el último de los principios que yo leí de esta señora acá, que yo les pongo el paper, equidad intergeneracional se llama, fíjense. Les digo porque puede llegar a ser, como es muy clarito el principio, estas cositas así que son como balitas, como chinches, pueden llegar a ser una de las preguntas del examen. Entonces, fíjense, el principio que forma parte del desarrollo sustentable es la equidad intergeneracional. Es decir, que a las nuevas generaciones les dejemos más o menos la misma riqueza de naturaleza que lo que teníamos nosotros. ¿Qué es lo que estamos dejándole a nuestros hijos? Nada, nada que ver. Miren cómo está aumentando la temperatura, está cambiando el clima. Eso es lo que le estamos dejando a nuestros hijos. En fin, bueno, la equidad intergeneracional dice que nosotros tenemos que lograr volver a dejarle a nuestros hijos la misma cantidad de naturaleza que teníamos cuando nosotros nacimos. Es justo, porque si nosotros tuvimos esa naturaleza, es justo que se lo dejemos a nuestros hijos. Bueno, entonces, la Declaración de Estocolmo, volviendo acá, donde está, en el principio 2, habla de las generaciones presentes y futuras. ¿Cómo se llama entonces ese principio? De equidad intergeneracional. Muy bien, Deriva del equidad principio del desarrollo intergeneracional. sostenible. Perfecto. Ahora, muy bien, eso, el punto 7.2 del desarrollo sostenible. Perfecto. Equidad intergeneracional. Para que se acuerden, porque es interesante. Y además, interesante, no sé si ustedes tienen hijos, todavía no, son muy jóvenes, pero ya los van a tener y se van a dar cuenta y van a decir, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Bueno, principio 3. Debe mantenerse o restaurarse la capacidad de la tierra. Por eso, cuando nos dicen, bueno, sí, están sembrando soja, y listo, y tengo derecho porque la tierra es mía, bueno, no es tan así, estoy haciendo desastre. No es tan así porque por más que la tierra sea de la persona, hay que lograr que se mantenga la capacidad de la tierra de producir recursos vitales, porque vieron que el sobreuso de soja y otros cultivos, me parece que el maíz también, sin rotarlos, hace que se drene toda la riqueza de la tierra, se transforme en algo que después, por eso hay tantos campos inundados en la provincia de Buenos Aires, porque no se ha rotado, porque claro, la de la soja da muchísimo más y me come mucho menos trabajo que cultivar trigo, por ejemplo.
Entonces, la capacidad de la Tierra debe ser protegida para producir recursos vitales renovables. Es el principio 3. Estamos siempre hablando, ¿de qué estamos hablando? De la Declaración de Estocolmo. En el año 72, acuérdense. Después, el hombre tiene una responsabilidad de preservar y administrar el patrimonio de la flora y fauna silvestre y su hábitat. Así. El patrimonio de la flora fauna y flora silvestres y su hábitat. En nuestra Constitución Nacional, esto está contemplado en el año 94 en el artículo 41 y 43, artículo 41 y 43 de 43 de la Constitución Nacional. Y como les digo, nos dice que cualquier persona puede considerarse con interés de ver que se está produciendo un daño ambiental e iniciar una acción de amparo para la protección del medio ambiente. Me acuerdo cuando yo estudiaba en la facultad, que me recibí en el 86, imagínense, pero cuando yo estudiaba no estaba ese desarrollo, para nada, que ahora, claro, está en la Constitución del año 94. Se hablaba en esa época del interés, que alguien puede tener un interés legítimo, pero que se decía que el interés legítimo no alcanzaba para accionar, porque si uno tiene un interés, decían no es un derecho, que solamente puede haber una acción judicial si hay un derecho. Entonces, como no tenés derecho, solo tenés interés, te decían no podés accionar judicialmente. Se ha desarrollado esto, se ha evolucionado, gracias a Dios, y ahora el interesado, la persona que tiene un interés legítimo, puede iniciar una acción de amparo por que vea cuando se está realizando un daño a la flora y la fauna silvestres y no silvestres también. Bueno, otro principio de la Declaración de Estocolmo, el tema de los recursos no renovables de la tierra, que deben emplearse de forma tal que se evite el agotamiento. Es lo que les digo, que antes se decía que el agua era un recurso renovable, y no, ahora se ha desarrollado ese tema y se dice que es no renovable porque se puede contaminar. Después, debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias de la liberación de calor en cantidades o concentraciones. Los estados deben tomar medidas posibles para impedir la contaminación de los mares. ¿Vieron ese tema de la explotación de las ballenas en mar abierto por parte de los balleneros chinos? Es una cosa terrible, porque aparte matan las ballenas, que además están en peligro de extinción, que forman parte de esto, del medio ambiente, y los animales forman parte del cuidado del medio ambiente. Porque además de que hay una corriente que dice que los animales tienen derechos, aun cuando no tengan derechos, el animal forma parte del medio ambiente que debe ser cuidado, máxime si es un ser que está en peligro de extinción. Bueno, y estas balleneras van y matan las ballenas, y además encima las faenan ahí mismo, y tiran la mitad de las cosas y la tiran al alta mar, matan a las ballenas a pesar de que estén preñadas, o a pesar de que tengan cría. Lamentablemente eso ocurre. Bueno, entonces dice, los estados deben tomar las medidas para impedir la contaminación. Entonces, ¿cómo sería este principio? Acá está plasmado otro principio. Recuerden que hablamos de los principios. ¿Qué principio sería este? El principio 7 está plasmado un principio general del derecho ambiental. ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Alguno que me diga algo? ¿Están? Sí, profe. Bueno, ¿cómo se llamaría este principio? La intervención de los estados. Sí, pero si yo tengo que tomar una medida para impedir la contaminación, ¿se acuerdan que les hablé de que incluso en nuestro Código Civil y Comercial, en la parte de daños y perjuicios, hay dos funciones que ha plasmado el Código Civil y Comercial? Una es la función resarcitoria y la otra es la función, y ahí viene. ¿Preventiva? Preventiva, muy bien, la función preventiva. Aquí voy a poner función preventiva, a ver dónde lo pongo, cómo lo pongo. A ver, función preventiva, acá. Lo voy a poner acá, función preventiva. Ay, no puedo. Formas. Función preventiva, acuérdense, el Código Civil y Comercial, porque realmente el Código Civil y Comercial es un producto de derecho. Y estos principios también son productos de derecho a nivel internacional. Así que de alguna manera están espejando lo que ocurre en los derechos internos. Entonces acá está la función preventiva. La función preventiva estaría en el principio 7 de la Declaración de Estocolmo de 1972. Bien.
Principio 11, pasé del 7 al 11 rápidamente. Igual, toda la declaración de Estocolmo va a estar en el aula virtual. Ya la puse, está ahí. Las políticas ambientales de todos los estados tendrían, dice, deberían estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento de los países en desarrollo. Esto me parece, como les digo, una idea muy solidaria que mezcla el tema del medio ambiente con el tema de la solidaridad entre los estados, del que tenga más desarrollo al que tenga menos desarrollo. Porque claro, se dan cuenta que realmente si estamos los países más pobres y que les falta desarrollo, también la falta de desarrollo es una de las causales de los daños al medio ambiente. Más adelante, igual las declaraciones dicen claramente que las que más causan polución y afectan al medio ambiente son los países desarrollados, no tanto los países en desarrollo. Después dice, deben destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio. Entonces, este también, ¿qué principio sería? Cooperación internacional, muy bien, y a la vez, como dice, a la conservación y mejoramiento, otra vez vemos el principio de prevención y de precaución. Está muy buena la idea del compañero acá de decir cooperación internacional. Entonces, cooperación internacional y el principio precautorio. Bien. Seguimos. El principio 16 dice, en las regiones donde hay riesgo de que acá se meten con el tema del crecimiento demográfico, que después vieron que es el caballito de batalla del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que a toda costa quiere que todos usen preservativos y que todo ese tema, ellos ponen, sobre todo para los países en desarrollo, hacen muchísimo hincapié de que parece que nuestra pobreza está causada por nuestro crecimiento demográfico, cuando en realidad hay muchas más causales que esa, ¿no es cierto? No es solo el crecimiento demográfico, al contrario. Pero bueno, acá ponen el principio 16, no sé si se acuerdan que en el siglo XIX hubo un autor que se llamaba Malthus. ¿Alguien sabe algo de Malthus? Sí, el otro día estuvimos hablando de él, o sea, lo tocamos diciendo que él pensaba que había que dejar de reproducirse porque si no, no había los recursos suficientes para alimentar a toda la población mundial. Así es. Esta idea está plasmada en este principio del año 1972, les recuerdo, 1972, Bárbaro, Bozo Martín, ¿no es cierto? Porque no los veo, le cuento. Bozo Martín. Sí, pasa, yo lo saqué porque hay un personaje de las películas de Marvel que tiene esa idea para todo el universo, de matar la mitad de la población de todo el universo para que los recursos, para que los recursos de todos los planetas alcancen. Alcance, sí, sí. Cuando en realidad no se fijan de que, por ejemplo, en Estados Unidos andan con esos autos larguísimos, que gastan todo nafta, que hacen todo tipo de emisión. Ellos sí que consumen de más los recursos. No nosotros, que en realidad siempre estamos economizando porque no nos alcanza la plata. Ellos sí consumen de más, me parece. Y en cambio ellos solo se fijan en nuestros países en desarrollo y la culpa de todo la tenemos nosotros. Bueno, este autor Malthus, sí, en el siglo XIX, había hecho todo un estudio científico y decía que había que dejar de reproducirse, como bien dijo Martín, etc. Y esa idea de que dejen de reproducirse después se repitió en muchos, por ejemplo, el mismo Hitler aplicaba de alguna manera el sistema malthusiano, porque primero intentó esterilizar a toda la gente que no le gustaba, que eran los disidentes, los judíos, los gitanos, los disidentes políticos, hasta los católicos, varios de facciones católicas que como eran disidentes, mandó, primero hizo una esterilización general, antes de mandar a matarlos, porque fue haciendo graduación. Lo sé, les digo porque estudié mucho ese tema, incluso estudié en Israel el tema de la Shoah y qué sé yo, el holocausto. Entonces la primera etapa de Hitler fue con las primeras normas que había, con las primeras normas de... ahora me va a salir el nombre, pero las primeras normas mandaban a esterilizar, y lo hacían por ley, no era algo así que lo hacían de la noche a la mañana, lo hacían en la noche, la policía, qué sé yo, como se ve en las películas, que se ve la etapa final, la etapa donde te alzaban con la SS, qué sé yo. No, al principio era todo legal, eran con normas, ahí está, me salió, las leyes de Nuremberg. Primero las leyes de Nuremberg establecían separaciones, establecían registros de quién era qué, era como una especie de paso previo. Y una de las cosas que mandaban era que te tenían que esterilizar. Y tenían que esterilizar, ¿saben a qué? También a los discapacitados. Todos los discapacitados tenían que ser esterilizados.
Esa fue la primera etapa. Después mandó a matar a los discapacitados, incluso los discapacitados alemanes, no solo los discapacitados que fueron judíos, sino de todo tipo, porque él decía que el discapacitado le hacía perder recursos. Volvemos a lo mismo, la idea de que es una cuestión matemática, de si consumís recursos, no sos productivo, entonces te tienen que sacar. Acá también, en el principio 16, vemos un principio maltusiano, que dice que hay regiones donde hay una gran tasa de crecimiento demográfico, y entonces este tipo de principios son los que llevarían, por ejemplo, en China, a la obligatoriedad de un solo hijo, y que todo tipo de otro hijo, no solo que fuera prevenido con preservativos, sino que fuera abortado. Yo he leído las estadísticas, cómo se aplicaba el sistema del hijo único en China, y te lo aplicaban aunque vos estés en el 8º mes de embarazo de tu segundo hijo, venía la policía, te llevaba y te operaba, listo. O sea, el principio de que tenía que ser un solo hijo. Entonces, le echaban toda la culpa a la tasa de crecimiento demográfico. Es altamente discutible, y sobre todo que lo impongan de esa manera asesina, es altamente discutible. Entonces, el principio 16 de la Declaración de Estocolmo es un principio maltusiano que dice que hay que reducir el crecimiento demográfico. El principio 17 dice, debe confiarse a las instituciones nacionales la tarea de planificar, administrar y controlar la utilización de los recursos ambientales. Esto tiene que ver también, recuerden, con otro de los principios que vimos ahí con la autora que desarrolló los principios, que decía, no, lo tiene que ver, no con esta autora, sino con cuando vimos recién hace un ratito el Tratado del Espacio Ambiental, que decía que todo lo que fuera espacio ambiental tiene que ser desarrollado por los estados y no por los particulares. Entonces acá también vuelve la Declaración de Estocolmo y dice que todo lo relativo a los recursos ambientales en realidad tiene que ser monitoreado o administrado por instituciones nacionales, no privadas, porque no le confía, porque claro, los privados se van a basar en un principio de ganancia, obtener la mayor ganancia posible, y ahí no importa si vos haces mal al medio ambiente. Bueno, entonces, después también dice, se usa la ciencia y la tecnología, este es otro principio, usar la ciencia y la tecnología para descubrir y evitar los riesgos que amenazan el medio. Este es otro principio 18. Siempre estamos en la Declaración de Estocolmo de 1972. Principio 19, la labor de educación, esto también es algo preventivo, educar a las generaciones jóvenes y a los adultos sobre la cuestión del medio ambiente. Por ejemplo, yo estoy en las asociaciones de defensa de los animales, y bueno, se dice ahí que más allá de litigar por un perro que haya sido dañado, por un gato o por los conejos, porque en el sur hay toda una movida de gente que quiere matar todos los conejos, porque dice que hay invasión de conejos, y después los animalistas, no los ambientalistas, al contrario, los ambientalistas quieren matar los conejos, porque dicen que los conejos han invadido. Hay una puja ahí entre el ambientalismo y el animalismo. Entonces los animalistas dicen que no hay que matar los conejos, pero aparte de eso dicen, lo que más hay que hacer es concientización en las escuelas y en las generaciones jóvenes acerca del uso del medio ambiente, el uso sustentable y con respeto a la vida, por ejemplo, a la vida de los animales no humanos. Bien, entonces esa fue la Declaración de Estocolmo, ¿sí? Ahora pasamos 20 años después a la Declaración de Río de 1992. ¿Algún ha estado en Río? No, profe. Yo tampoco. Ah, sí, estuve, porque con mi esposo viajamos a Lisboa a cumplir una promesa de la Virgen de Fátima, en Fátima, no en Lisboa, pero hay que ir a Lisboa y después hay que ir a Fátima. Y entonces para eso tuvimos que tomar un avión, eso fue en el año 2016, cuando se podía viajar, y el avión hacía escala en Río. Pero claro, lo único que veías era Río así de lejos, pero no conozco Río, debe ser re lindo. Bueno, entonces... Profe, sí, escucho. ¿le va a pegar una grabada completa todo o lo va a cortar? Lo corto, para que Para que no se le haga más pesado. Perfecto. A ver dónde estoy. Espera. ¿Dónde estoy? Un segundito. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, querido? Bueno, dejo de compartir un segundo. Y detener grabación.